está con nosotros nuestro gran amigo Ricardo Paz, consultor político, experto en campañas y comunicación política. Ricardo, buenos días. Gracias por estar con nosotros al aterrizar acá en La Paz. Muy buenos días, querido Diego. Siempre es un gusto, un placer conversar contigo. Me pareció un poquito cruel tu comentario, un poco sarcástico el de las vacaciones por el puente de fin de semana, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es una barbaridad por lo que estamos viviendo. Es increíble cómo nos pegamos tiros al pie. Y es una lástima cuando uno viaja, cuando uno está afuera y ve cómo desarrollan los otros países, cómo nuestro vecindario, a pesar de que tienen problemas políticos tan complicados o peores que el nuestro, sin embargo dejan que la economía fluya pues por su propio canal, ¿no? Por su propio camino. A nadie se le ocurre interrumpir un camino, una calle, interrumpir las actividades productivas. O sea, nadie tiene esa actitud tanática, suicida que tenemos los bolivianos, ¿no? Es una lástima. Pero bueno, estoy listo acá para conversar sobre los temas que tú plantees. Gracias, Ricardo. Bueno, estuviste en Colombia haciendo el seguimiento. Me corregirás si estabas como observación electoral o un invitado dentro de las misiones electorales y viste de primera mano cómo se vivió esta jornada que tuvo para muchos la sorpresa del primer lugar, Abelardo de la Espriela, y inmediatamente conocidos los resultados, publicaste una columna a la que hacía referencia, un terremoto llamado Abelardo. ¿Qué pasó con ese terremoto? ¿Volvieron a pifiar las encuestas en Colombia como en casi todo lado? ¿O qué pasó, Ricardo? No, bueno, siempre tengo que reiterar que las encuestas no tienen función predictiva, ¿no? Las encuestas no están para predecir el resultado electoral. Las encuestas nos dicen cómo va la elección en el momento en que es levantada la data, ¿no? Es como en un partido de fútbol. Si tú ves a los 38 minutos del segundo tiempo que un equipo está ganando 1-0, no quiere decir que así va a terminar el partido, ¿no? Pueden pasar muchas cosas a último minuto inclusive. Lo mismo pasa en las encuestas, pero en las encuestas ya se veía venir. eh, Voy a mostrar esto, he traído una revista. eh, dice Dice la encuesta que todos querían callar. Aquí ya se veía, ¿no? Como ustedes pueden observar, que Abelardo de la Espriella venía con mucha fuerza, ¿no? Ya casi en un empate técnico con Cepeda. Esto se ha levantado pues una semana antes de las elecciones y el impulso con el que venía de la Estrella era muy grande y la caída sostenida de Paloma Valencia, porque era inversamente proporcional, pues todos los votos de Paloma Valencia comenzaron a migrar hacia Abelardo de la Espriella, por eso es que terminó ahora Paloma con 7%, de la Espriella ha terminado finalmente con 34% y Cepeda con 31%. Entonces, la elección digamos, ha sucedido más o menos de acuerdo a las previsiones, aunque como tú mencionas, el hecho de que de la Espriella hubiera obtenido el primer lugar para ir al balotaje no era una cosa que se podía prever fácilmente. Se comenzó a ver como probabilidad recién en los últimos días, ¿no? ¿Cuál fue, diríamos, la fórmula o la situación que te comentaron de repente con quienes fuiste allí, o los colombianos, los analistas, los periodistas? ¿Qué pasó para que la candidata del uribismo, Paloma Valencia, que arrancó favorita en algunas encuestas cuando salieron los nombres, empiece a caer de tal manera y Abelardo, que había tenido un cruce con una periodista durante una entrevista, que empezó a hacer sus actos en medio de unas cajas de cristal antibalas? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el clic para que exista este fenómeno de la caída estrepitosa de Paloma?
y el ascenso inversamente proporcional, estrepitoso también positivamente para Abelardo. Bueno, todos estos fenómenos políticos electorales tienen una multiplicidad de variables que los explican, ¿no? No es una sola. En el caso de Paloma Valencia, claramente la elección de su candidato a vicepresidente fue un error estratégico terrible, ¿no? Eligió a Juan Daniel Oviedo, a pesar de que la lógica te decía que sí, que estaba bien, porque Oviedo es un hombre de centro izquierda, homosexual, etcétera, que podía ampliarle, digamos, la base restringida que podía tener en la derecha, pero sucedió totalmente lo contrario, ¿no? Lo que hizo fue fidelizar a los votantes de derecha con Abelardo de la Estrella, o sea, el vaciamiento fue terrible, ¿no? Es decir, Paloma quería conservar la derecha y ganar un poco de centro, y lo que provocó es vaciarse absolutamente de su electorado de derecha y de centro, ¿no? O sea, no tuvo nada. Fue la peor decisión estratégica. En el caso de Abelardo, él es un político neopopulista, pues clásico, típico del libro, ¿no? Él tiene un carisma extraordinario, es disruptivo, maneja muy bien las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales. O sea que es un hombre de nuestro tiempo, es un político de nuestro tiempo, no hace grandes discursos, no tiene grandes programas, no se puede definir claramente por dónde va ideológicamente, pero tiene una gran conexión con los electores, ¿no? Genera un toque emocional que es el que le permite ganar el voto de la gente, ¿no? Sé que es difícil empezar a, diríamos, etiquetar a las personas, pero ¿dónde lo pondrías a Abelardo? Más cercano, por ejemplo, a un Nayib Bukele, que es un populista, de quien él dice siente admiración, eh, pero a veces tiene políticas un tanto de derecha, pero también políticas más propias de los gobiernos de izquierda, al tener, por ejemplo, una lógica muy nacionalista, muy de fomentar y promover la inversión de sus propias empresas, contrariamente a un Javier Milei que también es disruptivo, que también es admirador de Bukele, de Trump, pero sus políticas sí son bastante claras en cuanto a la economía. ¿Por dónde tú lo ves a Belardo o más parecido, no sé, a un Rodrigo Paz, a un Cast? ¿Por dónde tú lo ves? Mira, como te decía hace un rato, ya las casillas no sirven, ¿no? Ya ese tipo de clasificaciones han quedado anacrónicas, obsoletas, ya no nos sirven para describir adecuadamente los fenómenos políticos. Yo prefiero quedarme en esa generalidad. Es un neopopulista autoritario, ¿no? Que mucha gente le dice que es de derecha, como tú has mencionado, pero yo no me parece que eso sea una clasificación que lo define claro. Mucho más de derecha era Paloma Valencia en todo caso, ¿no? En términos ideológicos, en términos de propuesta política, de historia, ¿no? Por el uribismo y Fallecer por en la todas estas lucha. cosas. Pero está claro que es más parecido a Bukele que a Milei, por supuesto, ¿no? Pero tiene sus propias características, como todos, pues, ¿no? Noboa tiene lo suyo, Rodrigo Paz tiene lo suyo, Milei, eh, ahora este de la Espriella, Fujimori en el Perú, Flavio Bolsonaro en Brasil, en fin, todos son parte de una nueva ola, ¿no? De un desplazamiento del péndulo político, digamos, del neopopulismo autoritario de izquierda, llamémosle entre comillas, al neopopulismo autoritario de derecha, llamémosle también entre comillas, a falta de otras etiquetas, como tú dices. Para cerrar el capítulo Colombia, parece que Abelardo de la Espriela tiene muchas más posibilidades de poder manotear los votos de sus rivales. Declaren o no su apoyo, casi uno podría pensar que el uribismo terminará o los votos restantes del uribismo terminarán por apoyar a Abelardo, con lo que ya se hace de más del 50%. Ahí parece que el techo
de Iván Cepeda ya es casi el resultado obtenido el domingo. O el factor sorpresa podría ser, como hace 4 años, el apelar, no sé si ya has visto eso, el apelar a los que no fueron a votar el domingo para que sí vayan el 21. Sí, bueno, todo vale, ¿no? Como dices tú, el uribismo va a votar casi en un 80-90% por Abelardo, me imagino yo. Eso le va a sumar digamos, unos 5 puntos de los que tiene ahorita Paloma. Eso lo va a acercar ya al 40%. Y luego, bueno, lo demás pues tendrá que ir ganándolo de otros sectores. Hay gente importante, pues Sergio Fajardo ha sacado una votación cercana al 5% también. Eh, Me imagino que esa votación se va a dividir entre Cepeda y Paloma Valencia, aunque va a ir, perdón, y Abelardo de la Espriella, pero va a ir mayoritariamente a Cepeda, ¿no? Entonces, digamos que ahí Cepeda va a obtener unos 3 puntos, me imagino. Pero bueno, nada es matemático, pues nada es aritmético, nada es tan automático. Habrá que ver cuánta gente deja de votar o cuánta gente más va a votar. La abstención ha sido, en términos colombianos, muy poca, ¿no? Ha habido una asistencia récord de casi el 60%. La audiencia tiene que saber que en Colombia el voto no es obligatorio, es facultativo, ¿no? Es opcional, uno puede o no ir a votar. Entonces, tener una votación del 60% es altísimo, ¿no? En esos estándares. ¿Cuánta gente irá a votar a la segunda vuelta? No se sabe. Y claro, como siempre digo yo, la segunda vuelta es otra campaña, ¿no? La primera vuelta es una campaña en la que uno dice vote por mi candidato. La segunda vuelta es una campaña en que uno dice vote contra mi rival, ¿no? En una predomina la campaña positiva, en la otra predomina la campaña negativa. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa. En todo caso, está interesante. Bien, cerrando el capítulo Colombia, agradeciéndote, Ricardo. Este domingo hay finalmente el balotaje en Perú. Se tardaron un mes en el órgano electoral peruano para dar los resultados oficiales. Estuvieron ahí palmo a palmo entre López Aliaga y Sánchez. Finalmente irá a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. ¿Cómo ha venido, qué has ido conociendo de esta campaña corta en el caso del otro candidato de Sánchez? Porque no había resultados oficiales. Entonces nos imaginamos que fue corta la campaña o habrán arrancado desde la noche de la primera vuelta, no sé. No, sí, sí, arrancaron, porque obviamente tenía, más o menos se sabía. López Aliaga abrió el paraguas muy rápido, ¿no? Muy pronto, y dijo, esto es fraude, y comenzó más bien con esa narrativa, ¿no? De impugnación de las elecciones. En cambio, Sánchez desde el primer momento empezó ya su campaña abiertamente. Lo propio sucedió con Keiko Fujimori. Entonces, ha sido una campaña breve pero intensa, ¿no? Muy interesante, donde, digamos, aquí sí, digamos, las propuestas ideológicas, programáticas son muy diversas, muy contradictorias, muy antagónicas. Sánchez representa pues todo lo que es la ideología de lo nacional popular, el estatismo, ¿no? Una candidatura muy parecida a la del presidente que resultó depuesto, ¿no? Eh, Castillo, entonces, Pedro Castillo. de Pedro Castillo, sí. Entonces, es casi una segunda oportunidad, digamos, ¿no? Y Keiko Fujimori, que es la quinta vez que está intentando llegar a la presidencia, esta vez con un detalle no menor, que es el hecho de que no está presente la gigantesca sombra de su padre, ¿no? Como todos sabemos, Alberto Fujimori ha fallecido y entonces ya no hay esa sombra ominosa que le generaba tanto rechazo a Keiko y hacía que más de la mitad de los peruanos no le diera su voto. No existe eso ahora y todo hace pensar que eso la va a favorecer mucho.
Sin embargo, cuando uno ve el mapa de resultados, encuentra muchas similitudes con lo que pasa en el vecindario en sí, ¿no? O de repente hasta más allá. Los centros urbanos apoyando a una Keiko Fujimori, sobre todo Lima y los alrededores, diríamos la periferia de Lima, el sur y muy al norte, no. Y ahí hay dos visiones de país muy contrapuestas que se van a volver a encontrar en el balotaje. No sé si tan contrapuestas como la de Colombia o como la otra elección que tendremos en octubre, la de Brasil, en la que habrá también claramente dos posturas, Flavio Bolsonaro o Lula, que irá por su cuarto mandato. Bueno, la verdad es que América Latina está, y el mundo en general está polarizado, pues querido Diego, ¿no? Estamos viviendo la era, la etapa de polarización. Cuando dentro de unos años, seguramente dentro de 50 años, se analice esta época, es decir, el primer cuarto de siglo de América Latina, y del mundo, la palabra que más se va a utilizar es esa, ¿no? Polarización. Eh, las posiciones son extremas, no siempre son las mismas posiciones, ¿no? Como te digo, la época, la era de las ideologías, de las propuestas programáticas, del posicionamiento izquierda-derecha, etcétera, creo que han quedado en el pasado y ahora más bien lo que mueven a los electorados son las pulsiones, son las causas, son las pasiones, son las emociones, ¿no? Y sobre todo las más inmediatas, ¿no? Las elecciones se definen ahora por una declaración, por un tropiezo, por un gafe, por un meme, ¿no? Es decir, ha quedado, como diría Marx en el siglo XIX, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Ahora, ya yéndonos un poquito más allá de lo coyuntural, Ricardo, no voy a pretender que me digas cuánto tiempo durará este momento en el que todo está tan polarizado, en el que los extremos han ganado espacio y, como suelen decir, la ancha avenida del medio, los centros democráticos casi que se han tenido que ir corriendo hacia un extremo u otro. ¿Esto podríamos encontrar en otro momento en la historia reciente o tal vez no tanto de un momento tan particular como este a nivel mundial? Creo que sí, han habido momentos en la historia, ¿no? Que han habido este tipo por otras razones, ¿no? No por las razones actuales. Antes era más ideológico el tema, ¿no? Cuando el fascismo, comunismo, ¿no? Después la Guerra Fría, ¿no? Los dos polos, capitalismo, socialismo. Han habido momentos de esta naturaleza y seguramente vendrán otros en el futuro, ¿no? Pero también habrá un momento desde mi punto de vista, de aplomo, de racionalidad, de equilibrio, en el que nuevamente el centro democrático, como tú lo llamas, recuperará terreno, ¿no? Ojalá que lo más pronto posible, ¿no? Pero eso ya es un deseo mío más que un pronóstico realista, ¿no? Claro, cuando, Ricardo, haces el apunte de, por ejemplo, las viejas etiquetas de que necesariamente este gobierno es de izquierda o de derecha, se van un poco pulverizando con el ejemplo que dábamos de Nayib Bukele o del mismo Donald Trump, ¿no? Que es el representante, diríamos, de la derecha, por así decir, a nivel mundial, pero resulta que tiene decisiones bastante nacionalistas de cuidar su propia industria, más bien cerrar las importaciones, algo que generalmente hace un gobierno de izquierda, y tienen la China comunista, que es lejos de ser comunista en cuanto a su política económica. Entonces, realmente se va ahí como, no sé si diluyendo todo, como parafraseabas a Marx, o estamos escribiendo un nuevo momento de nuevas teorías políticas. ¿Se está haciendo algo al respecto o queda en charlas de café o en programas como estos, Ricardo?
No, no, se está reflexionando mucho en el mundo, ¿no? Hay mucha filosofía. Ya empezó con Sigmund Bauman, que justamente hablaba de la sociedad líquida, de lo que estamos conversando. Más recientemente, Zizek. Acaba de morir Edgar Morin en Francia, ¿no? No, se está trabajando mucho en teoría, ¿no? Para tratar de explicar. No siempre ha sucedido así, pues, ¿no? Siempre hemos tratado de explicarnos desde la filosofía, desde la sociología, los fenómenos que nos afectan. Entonces, sí, se está desarrollando bastante, a pesar de que quienes deciden y quienes ganan elecciones y quienes toman todas las decisiones en nuestro mundo no sean precisamente los reyes filósofos como quería Platón. Claro, están bastante lejos de aquello. Una última, Ricardo, mira, nos pusimos filosóficos al final, pero creo que es interesante hablar de esto más allá de la coyuntura. Generalmente Europa fue, diríamos, el epicentro del pensamiento filosófico, la construcción política, de allí salieron Adam Smith, de allí salió Karl Marx y otros pensadores que son utilizados hasta hoy para explicar qué es lo que pasa a este lado del mundo y en todo el planeta. Pero no sé si coincides en que hoy vemos una Europa casi desdibujada que no llega a encontrar o encontrarse en medio de esta disputa del pensamiento, de la fuerza o del dominio global. No sé cuál tu criterio, Ricardo. Sí, claro, la polarización afecta también a los bloques mundiales, ¿no? Y ahora el mundo está completamente polarizado también. La última visita de Trump a China y la doctrina Monroe, Corolarios Trump, han definido, digamos, una estrategia para generar un nuevo orden bipolar, ¿no? Entre China y Estados Unidos, ¿no? Y ahí al medio han quedado, pues, por un lado la India, Brasil, ¿no? Los BRICS, y por el otro lado, fundamentalmente Europa, ¿no? Y Rusia también de alguna manera. Hay un reacomodo pues de las piezas, ¿no? A nivel de la geopolítica mundial, a ver, veremos en qué termina esto. Y eso tiene influencia en todos los ámbitos, por supuesto, también en el ámbito digamos, de la producción de las ideas, ¿no? Pero así todo, creo que Europa sigue siendo nomás, me van a decir que soy europofilo, pero sí, para mí sigue siendo el centro, digamos, de la reflexión en filosofía y en sociología a nivel mundial, muy especialmente Francia, ¿no? Bien, vamos a estar atentos entonces a lo que se esté produciendo. Me imagino que cuando la coyuntura nos lo permita, tendremos un espacio más largo, Ricardo, para hablar de esto, que también es importante, ¿no? Lo que se viene, qué estamos viviendo. Uno no es consciente del momento y cuando tú decías de acá a unos 30 años, cuando empecemos a leer el primer cuarto de siglo, nos encontraremos con que estamos viviendo en primera mano un momento de reacomodo mundial. Gracias, Ricardo. Siempre un placer. Buen viaje. Sabemos que estarás también asistiendo a la segunda vuelta en Perú, así que vamos a estar molestándote para hablar de eso y más. Gracias, Ricardo. Gracias, Diego, y aprovecho para hacer un corte comercial sobre lo que estás hablando. Yo estoy tratando de reflexionar sobre esto en una columna quincenal que tengo en La Razón, que sale los domingos, en la edición impresa que se llama Sociología de la Vida Cotidiana. Así que los invito a tus miles de auditores a que puedan los domingos, cada 15 días, ver esa columna sobre la que hablamos, a los que les interese pues estas cosas que hemos hablado hace un momento. Muchas gracias por tus buenos deseos, Diego. Un placer siempre y estamos en contacto. Gracias a ti, Ricardo. Ahí está entonces la invitación también de Ricardo. Cada 15 días en los domingos, ¿no? Cada 2 semanas, la edición de